Tardes vamos a hablar hoy día de lo que son. Pueden abrir la clase. Vamos a hablar hoy día de lo que son enfermedades pulmonares intersticiales, que es en realidad un capítulo. Las enfermedades intersticiales en realidad, como vamos a ver en el transcurso de la exposición, forman parte en realidad de las enfermedades parenquimales. ¿Por qué? Porque el intersticio es una parte del parénquima pulmonar. Entonces, por sus características es que las clasificamos en un acápite separado dentro del gran grupo de síndromes intersticiales, pero recordemos siempre que el intersticio no está solo, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces se habla de enfermedades parenquimales y intersticiales como si fueran conceptos, digamos, muy diferentes. Y en realidad, cuando hablamos del parénquima pulmonar, el parénquima pulmonar está constituido por las células de revestimiento alveolar tipo 1, el tipo 2, esos fueron los alveolos, pero además de eso tenemos el intersticio. Entonces, el intersticio alveolar constituye parte del parénquima pulmonar y por lo tanto la división entre intersticio es artificial. No se divide en intersticio y parénquima, sino el intersticio en realidad es parte del parénquima pulmonar. Y básicamente es el espacio que está entre las membranas basales, epiteliales y endoteliales. O sea, si nosotros vemos, si esto es el alveolo, imagínense que la parte de arriba es un alveolo, esto es la célula de revestimiento, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la célula de revestimiento alveolar? O sea, si el alveolo está tapizado por células epiteliales, ¿cómo se llaman las células epiteliales? Neumocitos tipo 1, de revestimiento. Y las que producen surfactante, que son los neumocitos tipo 2, ¿no? Entonces, el aire para pasar del alveolo, y esto es el capilar, y esto es para que llegue a este lóbulo rojo, tiene que pasar por la membrana basal, tiene que pasar por el neumocito tipo 1 y por el endotelio. Pero entre el endotelio y el epitelio alveolar está esto que, digamos, le da soporte a las estructuras alveolo-capilares, y esto es el intersticio. Entonces, este intersticio normalmente permite sin ningún problema el paso de oxígeno del alveolo al capilar. Pero si este intersticio se llena de colágeno, se fibrosa, se cicatriza, va a impedir el paso. Entonces, esa es la fisiopatología de todas las enfermedades pulmonares intersticiales. Este intersticio, que normalmente da pase libre, se llena de colágeno, se activan los miofibroblastos, se llena de tejido cicatrizal e impide el paso del oxígeno del alveolo al capilar. Entonces, esa es la fisiopatología común a todas las enfermedades pulmonares intersticiales. Sin embargo, en realidad, ustedes se imaginan si hay un proceso inflamatorio que lleva a la fibrosis de toda esta zona, es poco probable que no afecte el alveolo. Entonces, con la evolución de la enfermedad, estas enfermedades intersticiales también van a afectar al alveolo, es decir, se va a dañar todo el parénquima pulmonar. Y por lo tanto, dado que casi no hay enfermedad que afecte al intersticio aisladamente, sino terminan comprometiendo a todo el parénquima, es que en muchos lugares actualmente, por ejemplo, hay todo un debate entre los neumólogos si es que esto se debe llamar enfermedad intersticial difusa, que es como seguimos llamándolo en el Perú, pero en otros lados el término ha sido reemplazado por enfermedad pulmonar parenquimal difusa. Los términos ustedes van a ver, parece contraintuitivo que le llamen enfermedad intersticial difusa o parenquimal difusa, pero en realidad es solamente una cuestión de terminología, porque toda enfermedad intersticial al final también va a agarrar a los alveolos y por lo tanto va a ser una enfermedad global a nivel de parénquima. Ahora, sin embargo, a efectos de
digamos, cuando hablemos en clínica, cuando presentemos nuestros pacientes en el Perú, todavía se habla de enfermedad pulmonar intersticial difusa y todavía son pocas las personas que hablan de enfermedad pulmonar parenquimal difusa, así que vamos a continuar con este término por lo menos por el momento, ¿no? Y las enfermedades intersticiales difusas son, en realidad, abarcan un gran número de patologías distintas, ¿no? Y lo que ocurre es, como hemos visto en el esquema previo, es que este intersticio que da el soporte al alveolo se vuelve mucho menos distensible. Entonces, al no ser distensible, el pulmón no va a poder expander. Entonces, esta falta de expansión torácica es una de las cosas más visibles al examen físico. Y una segunda cosa importante es que este intersticio que está fibrótico y que está inflamado, cuando el alveolo trata de abrirse, en la inspiración se va a producir un ruido seco, que semeja a, ustedes han visto cuando abren el tensiómetro, o saben lo que es el pega-pega, ¿no es cierto? Es el pega-pega o estas dos superficies que se pegan para abrir, por ejemplo, un tensiómetro. Eso se llama velcro. Y la apertura del alveolo en el contexto de un intersticio fibrótico da esta característica a la ocultación, que se llama crepitante velcro. Entonces, lo que vamos a encontrar es eso: disminución de la capacidad de amplexación y crepitantes tipo velcro. Ahora, las enfermedades intersticiales, la primera aproximación. ¿Alguien está tocando? ¿Por qué no le dan allá? Porque está cambiado. Ah, ese está cambiado. A ver, por favor. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a las enfermedades intersticiales, una de las primeras cosas que tenemos que ver es si están relacionadas o no a una condición específica, si hay algo que está específicamente causando o no tienen una causa claramente definida. Entonces, entre las causas claramente definidas, y para eso tenemos que hacer una anamnesis cuidadosa, tenemos que ver si el paciente ya no tiene una condición asociada, y particularmente el grupo de enfermedades más asociadas a enfermedad intersticial difusa son las enfermedades difusas del tejido conectivo. Entonces, las enfermedades difusas del tejido conectivo, ya ustedes conocen: lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, vasculitis sistémica, en fin. Hay una serie de enfermedades difusas del tejido conectivo que, como su nombre lo indica, no solamente van a afectar a las articulaciones, sino el tejido conectivo de todo el organismo. Y así como si agarran el tejido conectivo renal nos dan glomerulonefritis, cuando agarran el tejido conectivo a nivel del intersticio nos va a dar enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Y digamos, las que más se asocian son esclerodermia y polimiositis. Sin embargo, se puede ver enfermedad pulmonar intersticial difusa en muchas otras enfermedades del tejido conectivo. En particular, artritis reumatoide también se asocia a fibrosis pulmonar. Pero la artritis reumatoide da todo un grupo de enfermedades pulmonares y por eso se llama, en la artritis reumatoide se llama el pulmón reumatoide. ¿Qué es el pulmón reumatoide? Son todas las características que da la artritis reumatoide. La artritis reumatoide te puede dar nódulos, te puede dar derrame pleural, les puede dar enfermedad intersticial difusa, les puede dar hiperreactividad bronquial, les puede dar enfermedad pulmonar intersticial difusa. Dentro de las exposiciones ocupacionales también siempre es importante preguntarle al paciente a qué se dedicaba, porque recién nosotros en los últimos 10 años, digamos, tenemos trabajo en motores y trabajo en minería con, digamos, cierta protección, pero los señores que ahora tienen 60, 70 años y que han trabajado en mina, que han trabajado en mecánica, que han trabajado en motores, probablemente nunca han estado con una protección adecuada. Entonces nosotros todavía vemos asbestosis, básicamente, aunque la presentación que más vemos en los hospitales son mesoteliomas por asbesto, también puede dar enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y silicosis se ven los pacientes que han estado expuestos a la industria del vidrio generalmente, ¿no? Una cápita importante son fármacos, o sea, siempre pregunten fármacos de uso frecuente. Y dentro de los fármacos hay un montón que pueden dar enfermedad intersticial difusa, pero dentro de los fármacos que nosotros usamos con frecuencia en la práctica están: uno, amiodarona, que es un fármaco muy frecuentemente utilizado para arritmias cardíacas, y la nitrofurantoína, ustedes van a ver mucho, es un antibiótico muy utilizado para infecciones de tracto urinario. Pero una de las características de la nitrofurantoína, digamos,
es un antibiótico que se usa mucho en la profilaxis. O sea, hay pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición. Entonces a los pacientes le decimos, mire señor, usted va a tomar, o señora, va a tomar usted nitrofurantoína, se va a tomar una tableta todas las noches durante 6 meses para prevenir que haya infecciones urinarias. Entonces, algunos de estos pacientes que reciben nitrofurantoína a largo plazo pueden hacer enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Y dentro de las exposiciones ambientales, ¿no?, siempre también es importante evaluar. Hay pacientes que están expuestos, por ejemplo, tejedores que están expuestos a la lana, pacientes, por ejemplo, comerciantes de gamarra, hemos tenido un par de casos que están expuestos permanentemente a polvo de algodón, ¿no? Pacientes que están expuestos a hongos, a paja, y que hacen una enfermedad pulmonar intersticial que se exacerba con la exposición. Es el paciente que, digamos, que creen que es flojo porque tiene una disnea que se exacerba cuando trabaja. Cuando ya no trabaja no tiene disnea, no está vagando, pero es el paciente, por ejemplo, que está expuesto, por ejemplo, a coser sin protección, a algodón o lana, y puede dar esto, ¿no? Entonces, esta exposición a polvos orgánicos se denomina alveolitis alérgica extensa. Generalmente esto va con eosinofilia, ya sea en sangre o en el lavado coloquial alveolar. Y acá les pongo lo que no está en el libro, pero que es lo que nosotros vemos con más frecuencia. Exposición a biomasa es probablemente en el Perú, probablemente, y eso no se sabe muy bien, pero eso sería un tema muy interesante para si alguno de ustedes en algún momento se interesa en su tesis en estos ejemplos. Es probablemente la causa más frecuente de enfermedad pulmonar intersticial en nuestro país. Nosotros vemos muchos pacientes que han tenido exposición a biomasa, que básicamente en el Perú es la leña y la bosta, ¿no? Ustedes van a ver, y eso se ve generalmente en las zonas del Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Cusco, en donde cocinan con leña, pero no solamente cocinan con leña, porque nosotros, por ejemplo, en la selva cocinan mucho con leña. Y casi nunca hemos visto una enfermedad, o yo por lo menos nunca he visto una persona en la selva con enfermedad pulmonar intersticial por leña. ¿Por qué? Porque en la selva se cocina en espacios abiertos. En cambio, en la sierra es un cuarto pequeño, sin ventanas, lógicamente, por el frío que hace, y entonces parte del hogar, en el cuarto, la cocina es un ambiente más o menos común, y cocinan en un ambiente casi sin ventilación. Entonces eso hace que haya mucho más exposición. Entonces, exposición a biomasa probablemente sea una causa más frecuente en nuestro medio, ¿no? Como les digo, en la literatura en general no está muy reconocido, pero esto es probablemente lo que ustedes, conforme hagan su práctica clínica, van a ver eso, ¿no? Y algo que le pongo una interrogante es por el pulmón secuelar tuberculoso, porque si bien es cierto, no es una causa en sí de enfermedad intersticial difusa, comparte todas las características, y particularmente cuando afecta a ambos pulmones. Generalmente, la secuela tuberculosa puede dar lo que se llama un fibrotórax tuberculoso, que generalmente es unilateral. Sin embargo, hay pacientes que tienen enfermedad pulmonar por tuberculosis bilateral extensa y que, bueno, básicamente da fibrosis bilateral y que también se puede comportar como una enfermedad intersticial difusa, ¿no? Básicamente ya en fase fibrótica. Entonces, si bien es cierto, no necesariamente puede ser cuestionable catalogarlo en esta categoría. Cuando ustedes vean pacientes con fibrosis pulmonar, siempre pregunten el antecedente de tuberculosis, porque pacientes con fibrotórax tuberculoso es una condición bien importante de fibrosis pulmonar en el Perú. Y cuando ya hablamos de, si no logramos ubicar ninguna causa específica, entonces ya nosotros tendríamos que empezar a plantearnos todas las otras condiciones son bastante más raras, porque granulomatosis pulmonar, en particular sarcoidosis, es una condición que nosotros en el Perú todavía no hay reportados casos. No se sabe por qué razón no hay sarcoidosis en el Perú, pero no hay. Tal vez en algún momento alguien la empiece a reportar, alguien la empiece a encontrar, pero hasta ahora en el Perú no se describen casos nativos, ¿no? Linfangioleumiomatosis, proteinosis son condiciones bastante más raras también. En la linfangioleumiomatosis es una condición en la que hay una proliferación anormal de músculo liso, está ligado, prácticamente ocurre solo en mujeres,
y da la combinación inusual de derrame pleural, enfermedad intersticial y neumotórax. Cuando vean a una mujer que tenga eso, pues sí hay algunos casos de eso. Y en la proteinosis alveolar es una enfermedad que también no se conoce exactamente la causa, pero básicamente se llena el líquido alveolar con un exudado proteináceo y el tratamiento es ponerle un broncoscopio y hacerle el lavado, ¿no? O por lo menos era el tratamiento hasta hace algunos años. Ahora ya hay agentes específicos que aparentemente se han desarrollado para esto. Pero también son cosas que probablemente, si ven una en su vida, sea bastante, ¿no? Vasculitis pulmonares primarias son condiciones que también podrían entrar en este grupo, pero largamente cuando ustedes no han encontrado una causa, o sea, si ustedes han visto que el paciente no tiene una exposición ocupacional, no ha cocinado con leña, no tiene tuberculosis, no tiene una enfermedad difusa del tejido conectivo y no consume fármacos, si este paciente viene con una enfermedad pulmonar intersticial y sobre todo si es una enfermedad pulmonar intersticial crónica, básicamente casi el diagnóstico certero es el de una neumonía intersticial idiopática. Y dentro de ellas, más del 80% son fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática es la neumonía intersticial idiopática más común. Y en general, si ustedes ven una enfermedad intersticial difusa, en donde no ubican una causa específica, o sea, en donde no hay una enfermedad difusa conectiva, una enfermedad difusa del tejido conectivo, en donde no hay un fármaco, no hay una infección, no hay exposición a leña, no hay exposición ocupacional, esto en principio es una fibrosis pulmonar idiopática. Cuando nosotros nos enfrentamos al paciente con posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial difusa, bueno, primero siempre es muy importante diferenciar los cuadros agudos de los crónicos. Los cuadros agudos generalmente obedecen a, digamos, exacerbaciones de una enfermedad difusa del tejido conectivo o a una exposición que podría ser ambiental, a fármacos, a polvos orgánicos, o a algún antibiótico, algún medicamento. Entonces siempre diferenciar agudas de crónicas. Los síntomas, largamente el síntoma más importante es disnea, ¿no? Con o sin tos, con o sin hemoptisis. Casi todas tienen en común la presencia de disnea. Dolor pleurítico solamente en aquellas asociadas a compromiso pleural, es decir, las enfermedades difusas del tejido conectivo, la asbestosis. Y el antecedente siempre muy importante en nuestro medio, la exposición a combustibles de biomasa, trabajo, tuberculosis y fármacos. Esos son, digamos, los 4 antecedentes que siempre tenemos que estar consignando en el paciente, ¿no? Y cuando nosotros vemos al examen físico, para que se dé la enfermedad pulmonar intersticial difusa, se asocia a lo que es el síndrome de fibrosis pulmonar. Cuando ustedes vean el síndrome de fibrosis pulmonar, se caracteriza el examen físico, básicamente ya generalmente se ven estadios avanzados. Recuerden que en los pacientes con enfermedad intersticial, digamos, que no está tan avanzada, de repente lo único que van a encontrar son crepitantes velcro, pero cuando ya esto está avanzado va a empezar a tener el paciente disminución de la amplexación, es decir, ustedes al momento de hacer la amplexación van a encontrar que no hay una amplexación adecuada a nivel de, sobre todo de lóbulos inferiores, ¿no? A la percusión también pueden encontrar una disminución en el área de percusión pulmonar y lógicamente a la ocultación, como hemos comentado, estos crepitantes de características secas que se llaman crepitantes velcro. Si el paciente además tiene un síndrome de derrame pleural asociado, deberíamos pensar en enfermedad reumatológica, asbestosis. El hipocratismo digital nos habla de una enfermedad crónica y generalmente lo vemos en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Más o menos el 20 a 30% de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática van a hacer hipocratismo digital. Y lógicamente si encontramos sinovitis, es decir, efusión articular, si encontramos vasculitis, signos cutáneos, rash malar, etc., deberíamos pensar en una enfermedad difusa del tejido conectivo, ¿no? Muy bien. Dentro de lo que son los métodos de ayuda diagnóstica, ¿no? Tenemos, bueno, la radiografía de tórax, la tomografía de alta resolución, ya que es importante. La tomografía que nosotros hacemos al paciente tiene que ser una tomografía de alta resolución. En general, la mayoría de hospitales ya tienen tomografías de alta resolución, pero todavía tenemos tomografías de no muy buena resolución,
sobre todo cuando ustedes se van a tomar esas tomografías en Quito, en Cerván, en la doctora Badillo, esos que están, tienen que tener bastante cuidado cuando dan, porque a veces le dicen, o en los de Solidaridad, por ejemplo, que lamentablemente lo que hacen es compran tomógrafos de segunda o que los han botado a otros lados, entonces no son tomógrafos de alta resolución. Entonces es muy importante para el diagnóstico de enfermedad intersticial difusa que el tomógrafo sea un tomógrafo de alta resolución, ¿no? Para que ustedes puedan ver los patrones que se ven. Los gases arteriales es también importante, la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que el monóxido de carbono normalmente fluye muy libremente en el intersticio. Entonces, cuando ustedes tienen engrosamiento del intersticio, va a haber una disminución de la capacidad de difusión de ese monóxido. Entonces, mientras más alterada esté la capacidad de difusión del monóxido, más grave es la enfermedad intersticial. Y la pletismografía, que es básicamente un procedimiento en el cual lo que uno hace es medir el volumen pulmonar total. Recuerden que la espirometría es útil, pero generalmente en la espirometría lo que vamos a encontrar es un patrón que se llama restrictivo, con disminución de la capacidad vital forzada. Sin embargo, recuerden que la espirometría solo nos permite evaluar el volumen que el paciente puede eliminar, pero no nos permite evaluar espacio muerto. Entonces, cuando uno quiere evaluar volumen pulmonar total, o sea, lo que se llama la capacidad pulmonar total, la espirometría no nos ayuda mucho. Entonces, para eso usamos la pletismografía. Muy bien, esto es una radiografía bastante típica de un paciente con el grado más avanzado de enfermedad intersticial, en donde lo que podemos observar es este patrón que se llama reticular. El patrón de la enfermedad intersticial casi siempre es un patrón reticular que va haciéndose, conforme avanza la gravedad, los tractos fibróticos se vuelven más gruesos, ¿no? Y generalmente el patrón reticular, como su nombre lo indica, involucra la presencia de infiltrados a manera de una red, ¿no? Y de ahí viene el nombre, retículos, ¿no? Y en la tomografía lo que vamos a encontrar son generalmente, nuevamente, ¿no?, un engrosamiento de los septos, un engrosamiento del tejido fibrótico, y en fibrosis pulmonar, que es probablemente, cuando ustedes, como hemos visto, ¿no?, la causa más importante cuando no hay una etiología conocida es la fibrosis pulmonar. El patrón tomográfico típico de la fibrosis pulmonar en la tomografía es un infiltrado reticular bilateral con predominio de los segmentos inferiores y con más preponderancia en las regiones más periféricas, es decir, más cercanas a la pleura. Y donde vamos a encontrar además un patrón en el cual, no sé si ustedes logran ver ahí, que son como pequeños hexágonos, ¿no? Y eso es lo que se llama panalización o patrón en panal de abeja. Entonces, estas imágenes, como si fuera un panal de abeja cortado a la mitad, eso es exactamente lo que ustedes van a ver en la tomografía. Eso se llama patrón en panal de abeja y es muy, muy típico de fibrosis pulmonar. Entonces, patrón reticular a predominio de segmentos basales, con predominio en las zonas más periféricas y asociado a patrón en panal de abeja. Si tiene todas estas condiciones, ya es casi seguro que el paciente tiene fibrosis. Cuando nosotros evaluamos a estos pacientes, bueno, el examen de gases arteriales es bastante importante porque una vez que el paciente entra en fase de hipoxemia, el pronóstico de supervivencia de estos pacientes es muy malo. Es decir, si un paciente viene con cuadro de enfermedad intersticial difusa crónica y está hipoxémico en el ADA, ese paciente tiene poca sobrevida, menos de 5 años en promedio. Y lo que vamos a encontrar es hipoxemia, aumento del gradiente alveolar arterial, que como ustedes saben, básicamente nos indica cuán difícil es el pasaje de la presión de oxígeno del alveolo hacia el capilar. Normalmente este gradiente es pequeño, porque el oxígeno del alveolo pasa al capilar sin problema. Sin embargo, si yo tengo un problema de fibrosis pulmonar, va a haber dificultad y por lo tanto la presión parcial de oxígeno en el alveolo va a ser mayor
que la del capilar, y por lo tanto este gradiente va a aumentar. Entonces, mientras mayor sea el gradiente alveolar arterial, más grave es la enfermedad. Un dato importante que siempre deben ver cuando tomen gases arteriales es el PCO2. Los pacientes con enfermedades intersticiales están hipoxémicos, pero casi nunca están hipercápnicos, porque el CO2 es una molécula que atraviesa muy fácilmente, aun cuando el intersticio esté fibrótico. El CO2 casi se eleva exclusivamente o porque un paciente no pueda ventilar adecuadamente o porque aumente mucho su espacio muerto. Por ejemplo, cuando un paciente no ventila espontáneamente, pacientes, por ejemplo, con miopatías, Guillain-Barré, neuropatías, radiculopatías, problemas de tronco, problemas de caja torácica. O pacientes que hacen mucho espacio muerto. ¿Qué paciente hace mucho espacio muerto típicamente? ¿Qué es el espacio muerto? ¿Perdón? Donde no hay aire. Normalmente el espacio muerto hay aire. Claro, es el espacio aéreo en que no interviene en el intercambio gaseoso. ¿Qué enfermedad tiene aumento notorio del espacio muerto? O sea, ¿en qué enfermedad la hipoxemia y la gente se muere por tener mucho espacio muerto? Asma, por ejemplo, en las crisis asmáticas el paciente hace tanta obstrucción bronquial que simplemente hay una parte del espacio aéreo que no ventila y que no participa en el intercambio respiratorio. Y el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente con enfisema, destruye los alveolos y quedan solamente espacios aéreos que no participan en el intercambio gaseoso, ¿no? Bueno, entonces, en cuadros de enfermedad intersticial difusa es extremadamente raro que aumente el PCO2. Entonces, cuando vean un paciente con intersticial difusa que aumente el PCO2, piensen, bueno, en primer lugar, o que no tiene una enfermedad intersticial difusa, o que tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa y que además tiene una enfermedad obstructiva. Y esa enfermedad, en otros lados es rara, pero nosotros sí tenemos una condición frecuente que nos da enfermedad intersticial difusa y que nos da enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad por inhalación de biomasa. O sea, en el Perú, el uso de biomasa, que ya les hemos comentado, o sea, siempre pregunten si cocinan con leña, si cocinan con bosta, ¿no? Y particularmente en espacios cerrados, ¿no? Entonces, la enfermedad por inhalación de biomasa produce fibrosis pulmonar, pero además produce destrucción, hiperreactividad bronquial, destrucción de las paredes alveolares y produce EPOC. Entonces, estos pacientes tienen combinaciones de EPOC y de EPI. Entonces van a encontrar a veces, cuando ustedes vean a ver pacientes, y a veces van a encontrar los famosos EPI de EPOC. Y en el Perú el EPI de EPOC, o sea, la combinación de EPI con EPOC, es esencialmente enfermedad por inhalación de combustible de biomasa. Muy bien. Entonces habíamos conversado que siempre tenemos que descartar que esta enfermedad intersticial no sea secundaria a algo. Y este secundario a algo ya habíamos visto, tenemos que pensar fármacos, enfermedades difusas del tejido conectivo, exposiciones ocupacionales o ambientales, ¿no? O exposición al leño. Sin embargo, si nosotros no encontramos un antecedente claro y una relación clara, hablamos de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas de causa no conocida, y dentro de ellas, largamente, la primera causa es neumonías intersticiales idiopáticas, que básicamente son un grupo heterogéneo de condiciones que van a dar diferentes patrones o diferentes grados de fibrosis y inflamación pulmonar. Y de ellas, la más importante, casi más del 80% de neumonía idiopática intersticial crónica, corresponde a la fibrosis pulmonar. Entonces, cuando nosotros tenemos estas neumonías, como les repito, la causa más importante es fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, hay dos categorías en donde hay patrones específicos. Cuando uno tiene una neumonía intersticial aguda, entonces eso no corresponde a fibrosis pulmonar idiopática. Cuando es una neumonía intersticial aguda, eso casi siempre corresponde
a neumonías intersticiales agudas o neumonías criptogénicas en organización. Y si es un paciente fumador que desarrolla enfermedad intersticial, probablemente bronquiolitis respiratoria y neumonía intersticial inflamativa sean condiciones más frecuentes. En el paciente que tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa, crónica, más de 6 meses, y particularmente si el paciente tiene más de 60 años, casi siempre es fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, un diagnóstico diferencial importante y relativamente frecuente es neumonía intersticial idiopática no específica. La diferenciación entre ambos es solo histológica. ¿Y cuál es la diferencia en pronóstico? La fibrosis pulmonar idiopática es mortal. O sea, no tiene realmente un tratamiento que pueda ayudar. Actualmente se está intentando con pirfenidona, pero realmente no hay muchos avances. Mientras que si la histología me dice que tiene neumonía intersticial idiopática, entonces no específica, este paciente sí se va a beneficiar de corticoides. Entonces, esta condición sí se beneficia del uso de corticoides y tiene una buena respuesta. Pero, nuevamente, la causa más frecuente y lo que van a ver ustedes más es fibrosis pulmonar idiopática, dentro de las condiciones que no tienen una etiología. Y estos son los criterios que se reunieron la American Thoracic Society, la Sociedad Torácica Americana, con la europea y dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en criterios. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, uno, que no haya otra enfermedad que la cause. Dos, que haya parámetros de función pulmonar indicativos de restricción, o sea, de disminución de la capacidad de ventilación minuto del pulmón, capacidad vital reducida en la espirometría, aumento de gradiente alveolar arterial, hipoxemia en reposo, capacidad de difusión de monóxido de carbono. Una tomografía con patrón reticular y basal, una biopsia transbronquial o lavado branquialveolar no indicativos de patología, y estos tenían que ser los criterios mayores que se tenían que cumplir en su totalidad. Y los criterios menores que había que cumplir 3 de 4, que son edad mayor de 50 años, edad inicio insidioso de disnea de esfuerzo, tiempo de enfermedad de 3 meses, más de 3 meses y crepitantes inspiratorios. Entonces, estos criterios han definido el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo, hace unos meses han sido cambiados. Entonces, ya no les he cambiado la transparencia, pero también recién me he enterado. Bueno, como todo en medicina, o sea, ustedes siempre tienen que ir revisando los temas, porque esto de acá, que era un consenso y con el cual nos hemos durante años manejado el diagnóstico de enfermedad de fibrosis pulmonar, ha sido en el último año cambiado y se han reunido ahora los europeos, americanos, la Asociación de Histopatólogos y de Radiólogos, y entonces ahora han hecho el nuevo consenso de fibrosis pulmonar. El nuevo consenso lo que involucra, en realidad, como en todo, además, uno dice, hemos cambiado radicalmente y casi siempre cambian solo el fraseo. Actualmente, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿en qué se basa? Son 3 pasos diagnósticos. El primer paso es